Apple, de un sueño a un imperio. La verdad sobre el iPhone como un símbolo de estatus. A día de hoy, los iPhones son uno de los dispositivos más utilizados y comercializados a nivel mundial, porque todo el mundo quiere uno. Pero ¿realmente sabes de dónde viene y quién fue el genio detrás de esta gran empresa multimillonaria? Pues acompáñame a conocerlo el día de hoy. Esto es Novus Belli, y sin más, comenzamos. El origen, 1976 a 1984. En un garage de Cupertino, dos Steves, Steve Jobs y Steve Wozniak, además de un tercer socio ya olvidado, Ronald White, firmaron un contrato billonario. Aunque White vendió su participación del proyecto por $800, el primer iPhone fue solo el inicio de lo que hoy sería uno de los imperios más poderosos del mundo. Jobs, obsesionado con el diseño, insistió que las computadoras deberían de ser hermosas y no solo funcionales. El segundo iPhone, con sus colores y gráficos, dominó la época de los 80s, pero el Macintosh de 1984 lo cambiaría todo. Se logró crear la primera interfaz, el primer ratón, el primer grito de guerra contra el Stamble-Mills. Pero la obsesión de Jobs lo llevaría por un sendero peligroso, pues su obsesión por la perfección lo llevó al exilio de su propia compañía en 1985. El exilio y la caída, de 1985 a 1997. Lido fundó NextD, computadoras para universidades, y compró Pixar por $5 millones, que luego valdría 7.4 millones. Mientras tanto, Apple se ahogaba en un rotundo fracaso, las ventas cayeron y Microsoft dominaba junto con Windows el mercado. En 1997, Apple estaba en quiebra. Gil Amelio, CEO de ese entonces, cometió su único acierto: llamar a Jobs de regreso, suplicándole que tomara el mando nuevamente de la empresa. Con un sueldo de $1 al año, Jobs hizo lo imposible. Cortó el 70% de los productos, aceptó el dinero de Microsoft. Algo irónico, ¿no? Y ¿quién diría que el recibir ayuda de su más grande competidor lo llevaría a lanzar el Mac G3, una computadora que parecía de otro plano, algo que revolucionaría el mercado de las computadoras para siempre? Apple había vuelto a renacer. La era del iPhone, del 2007 al 2011. En el año 2007, Jobs reveló al público en una presentación el iPhone, que no era solamente un smartphone más del montón. Era el primero que cualquiera podía usar. La pantalla era táctil, el diseño minimalista, y el App Store, su propia tienda de aplicaciones, lo hizo un objetivo de culto. Pero la situación no era solo eso. El iPhone no era solo tecnología, era un símbolo de estatus. Tenerlo significaba pertenecer a un club exclusivo, a una clase social diferente. La gente hacía filas enteras por días, incluso semanas, para poder obtenerlo. Y hasta se endeudaban por años. No importaba cuánto gastaran, cuántos intereses pagaran, o cuánto tiempo tuvieran que ahorrar, o comer lo mínimo con tal de obtenerlo. Conscientes o inconscientes de este juego, el marketing fue perfecto. Si no tienes un iPhone, simplemente no tienes un iPhone. El iPhone, de un lujo a una falsa imagen de estatus. ¿No se han preguntado por qué antes iPhone te hacía ver rico, pero ahora te hace ver endeudado? Pues en los 2010 tener un iPhone era señal de éxito. Costaba un mes de salario, pero duraba años. A día de hoy, un iPhone cuesta $1,400, hablando de la versión Pro Max, que todo el mundo quiere por ser la versión definitiva de cada modelo y generación que sale año tras año. Pero la gente lo compra a 24 meses sin intereses, con 30% de interés al sacarlo a crédito. Las redes sociales han creado una ilusión, una imagen errónea del consumismo de dispositivos móviles. La idea de que tienes que cambiar tu equipo cada año o cada 2 años para tener las nuevas mejoras, que la cámara que tenga 8K, 6000 mAh de batería, que tenga mucha tasa de fotogramas en cuanto a píxeles y resolución de fotografías, que sea capaz de ejecutar acciones que la gente común o ordinaria no usa. Porque no eres diseñador, no eres programador, no eres creador de contenido, no eres alguien que necesite estar explotando en todo momento su dispositivo al máximo, al punto de que este se sobrecaliente, o que de verdad ocupes tantas especificaciones que al día no se ven o son imperceptibles al ojo humano. Pero eso no importó, pues muchos comparten la idea de que si no tienes el último iPhone, no eres relevante. Investigaciones muestran que el 40% de los usuarios jóvenes compran un iPhone usado o robado para aparentar, incluso sin saber que es robado o usado. Esta ironía es increíble. El símbolo de estatus pasó de ser algo prestigioso, algo que era para presumir o para reconocer a la persona que era capaz de acceder a estos dispositivos, y se convirtió en una trampa de deuda tras deuda. Apple lo sabe y por eso ya no vende tecnología, vende identidad.
Pero, ¿qué dice esto de nosotros como personas? En 2010 era, tengo un iPhone porque soy exitoso. En 2025 dice, tengo un iPhone porque quiero fingir ser exitoso. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo ser que creer o aparentar ser. El legado del 2011 a la actualidad. Jobs murió en el 2011, pero su visión sigue más que viva. Tim Cook convirtió a Apple en la primera empresa en valer 3 trillones de dólares, pero el costo fue más que claro, e innovación estancada. Los iPhone a día de hoy ya no sorprenden, solo se vuelven cada vez más costosos, además de expandirse mediante líneas de distribución a través de otros productos complementarios. Para que un iPhone funcione correctamente, tiene que tener los aditamentos complementarios de la marca, si no, no le puede sacar todo el potencial. Estos son los AirPods, que se dividen por generaciones, yendo de la primera a la cuarta generación, siendo evidentemente la más nueva, la que tiene mejores capacidades y por tanto la más costosa, el Apple Watch, que es el reloj inteligente de Apple, las MacBooks, los ordenadores de Apple y Vision Pro, que son algunos de las extensiones del ecosistema de Apple, pero no cambian mucho una generación tras otra, pues desde el iPhone 13 al reciente iPhone 16 ha habido cambios, sí, pero no uno muy significativo, ya que si eres de los que renueva su iPhone año con año, las mejoras son casi imperceptibles, con excepción del botón de cámara del iPhone 16. Claro, algo externo es fácil de notar, pero internamente sabes que ha cambiado con tu iPhone si es que lo cambias cada año. Realmente los procesadores de Apple Bionic y su reciente creación de la tarjeta SIM del iPhone 16e son cosas que van cambiando y que van evolucionando, pero para el siguiente usuario común no son más que imperceptibles. Realmente gastas lo mismo o más cada año por un nuevo iPhone, así que la pregunta para ti es, si iPhone ya no revoluciona, entonces ¿Apple sigue cambiando el mundo o solo explotando su legado del pasado? El sueño, el mito y la realidad. Apple comenzó como una rebelión contra lo ya establecido. Hoy es Stumblemans. El iPhone, que alguna vez fue libertad, ahora es una cadena de oro. Pero el genio de Apple sigue ahí. No venden productos, venden pertenencia, venden estatus. Y mientras la gente siga dispuesta a pagar por una ilusión, el imperio seguirá más que vivo y en constante aumento. La verdadera pregunta que queda por responder es, ¿vale la pena?